Hola, buenos días y bienvenido al Morning Call del equipo de análisis de Bankinter del lunes 8 de abril de 2024. Soy Ramón Forcada y voy a dar un repaso rápido al mercado. Un mercado que heredamos de la semana pasada algo errático. Ya hemos dicho que íbamos a tener 2 semanas de enfriamiento, sin razones para que las bolsas caigan sustancialmente, pero también sin estímulos para que sigan subiendo, con un mercado un poco en picos valles y confuso. La semana pasada en realidad tuvimos una prueba excelente de esto. El jueves el mercado cayó en torno a un 1 y pico por ciento, el SOX, los semiconductores más, cayó en un 3%, precisamente cuando aprovecharon determinados consejeros de la Fed para ponerse hawkish, para ponerse duros y decir que ellos pues no ven claro esto de las bajadas, o por lo menos no tantas bajadas y no tan rápido. En realidad hablaron Barkin, Bostic y sobre todo Kasperi, que es el gobernador de la Fed de Minneapolis, que es hawkish, pero que llegó al punto de decir que él no veía de momento ninguna necesidad de bajar tipos este año, es decir, ninguna bajada de tipos. Bueno, el mercado a estas alturas está descontando por lo menos 3 bajadas, ¿no? Nosotros ya hemos venido diciendo desde el año 23 que las bajadas de tipos iban a ser menos rápidas y menos profundas. Y de hecho seguimos anclados en que la primera bajada de tipos muy probablemente la hará la Fed el 31 de julio y no antes. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en la semana en lugar de extendernos hacia una perspectiva más amplia, que esto ya lo explicamos en la estrategia de inversión trimestral. Bien, pues la semana pasada, el jueves, caídas fuertes porque los consejeros de la Fed, como comento, pues se pusieron hawkish. El viernes al revés, subidas porque salió un dato de empleo americano francamente bueno y eso el mercado decidió interpretarlo como algo positivo. Podría haberlo interpretado como algo negativo porque empleo americano bueno significa que todavía es más difícil que vayan a bajar tipos rápido, ¿no? Y podría haberse puesto negativo, pero no, el mercado lo interpretó en clave macroeconómica, es decir, ciclo muy bueno, empleo muy bien, porque el empleo salió bueno y además los salarios que venían subiendo a 4,3 empezaron a subir a 4,1, es decir, salarios moderándose, lo cual es también bueno por el lado de la inflación, ¿no? Y con eso el mercado rebotó el viernes, sobre todo el americano, porque Europa no hace más que perseguir a Estados Unidos como siempre, pero últimamente con bastante desacierto, ¿no? Hace lo contrario y espera un día y al final lo persigue pero mal, ¿no? Así que vamos a fijarnos sobre todo en el mercado americano, que es donde tenemos además concentrada nuestra estrategia de inversión, por cierto. Esta semana, lunes y martes, no tienen importancia porque no hay referencias relevantes. Sí tenemos la herencia de la semana pasada de erraticidad y eso lleva a pensar que probablemente el mercado sea muy lateral y que no haga nada especial entre lunes y martes. El miércoles tenemos inflación americana, el jueves tenemos BCE y el viernes tenemos ya los primeros resultados empresariales americanos del primer trimestre, que son sobre todo de bancos. ¿Cómo va a ser esto? Pues primero quiero recordar que es la segunda semana de esas 2 semanas que hemos dicho de enfriamiento dentro de un ciclo que sigue siendo bueno. Es un ciclo que sigue siendo bueno por macro, sigue siendo bueno porque van a acabar bajando los tipos, sigue siendo bueno por resultados empresariales, sigue siendo bueno porque la inflación se acabará domesticando, etcétera, ¿no? Pero en ese ciclo bueno hay fases y esta fase es de enfriamiento, la semana pasada y esta. El miércoles va a salir una inflación americana al alza, va a repuntar. Yo no estoy convencido de que todo el mundo lo tenga en cuenta. Es algo sobre lo que hemos advertido, que en el segundo trimestre de este año las inflaciones van a repuntar, primero en Estados Unidos y después a partir de mayo en Europa. Y ese es el periodo precisamente más inconveniente porque es cuando los bancos centrales deberían empezar a aplicar supuestamente las primeras bajadas de tipos. Y por eso es por lo que pensamos que ese timing no es bueno y que pospondrán ese primer movimiento de bajada. El miércoles vamos a comprobarlo, vamos a comprobar cómo la inflación americana, que esté en 3,2 probablemente se vaya a 3,4, 3,5 o ya veremos, y que la subyacente, que está en 3,8, todavía caiga un poquito hasta 3,7 probablemente o no, pero eso nos va a indicar que la inflación subyacente y la general en Estados Unidos empiezan a converger en el entorno del 3,5 o por encima, que no es el 2% de objetivo. Y claro, cuando la subyacente y la general convergen, lo que nos está diciendo es que ese es un punto de probable permanencia durante un tiempo. Y si permanece la inflación en el entorno del 3 y pico, más cerca del 4 que del 2 de objetivo, pues es difícil que la Fed se anime a bajar tipos alegremente y rápidamente y profundamente, ¿no? Lo cual es coherente con lo que nosotros hemos ido defendiendo. Eso el miércoles, muy importante, probablemente sea el día más importante de la semana, porque el jueves, aunque hay reunión del BCE, el BCE
poco va a transmitir en este contexto. Tiene miedo porque quiere bajar tipos, pero no quiere hacerlo antes que la Fed para no depreciar el euro, porque si deprecia el euro con la energía cara, pues va a importar más inflación. Y si importa más inflación, pues todavía es menos probable que después pueda seguir bajando tipos, ¿no? O sea que tiene un panorama complicado el jueves Lagarde. Y el viernes los resultados empresariales americanos, que son sobre todo de bancos, pues no van a ser brillantes, por lo menos en comparativa interanual, depende qué banco va a hacer de beneficio por acción entre menos 12, menos 15 o menos 30, menos 35, ¿no? O sea que las cifras no van a ser, por lo menos en una primera impresión, estéticamente agradables. Y si tenemos preocupaciones por la inflación americana, que a ver cómo sale, probablemente repuntando, insisto, si después el BCE pues puede ser un evento o no evento, porque salvo que Lagarde se despiste o le hagan una pregunta complicada que no encaje bien, pues no nos va a dar mucha más información, y el viernes las cifras de resultados de bancos americanos no van a ser brillantes estéticamente hablando, aunque en el fondo no sean malas, pues la semana va a ser la segunda semana de estancamiento, enfriamiento, y después ya veremos. Y eso es lo que vamos a tener esta semana. Segunda semana de enfriamiento, con una referencia muy importante el miércoles, que es la inflación americana, insisto, y el jueves el BCE. Muchas gracias.